Sí, el tabaquismo es una enfermedad en sí misma. Es un factor de riesgo, como sabemos, para la patología respiratoria, para la patología cardiovascular, neurológica, y el desencadeno está muy relacionado con lo que sea cáncer y neoplasia. Pero la OMS lo que dice, y suscribo eso, que es una enfermedad en sí misma. Bajo un poquito la música. El tabaquismo en sí mismo es una enfermedad, es la adicción al tabaco. Y como estábamos charlando, si uno hace una encuesta o las últimas encuestas, el 25% de la población mundial fuma, sabiendo los daños que ocasiona, porque si uno hace una charla pregunta, sabe la persona a lo que produce el cigarrillo, pero el 25% fuma. Uno de cada dos fumadores lamentablemente va a fallecer por una patología relacionada al tabaquismo. 5 millones de pacientes o personas mueren por año a causa del cigarrillo a nivel mundial. O sea que el cigarrillo es un flagelo y es un problema para el desarrollo de una sociedad. Fumo hace 10 años, ¿sí? Bueno, la experiencia del tabaco a veces es positiva y es negativa también. Por ahí uno cuando es joven no mide las consecuencias de lo que genera hoy en día el tabaco en la salud, ¿sí? Yo soy deportista, ¿sí? Hago surf y justamente soy fumadora. La idea es siempre, cuando uno se concientiza realmente de lo que implica el tabaco en la salud, trata de hacerlo menos o trata de hacerlo más. Pero bueno, como fumadora la idea es no hacerlo, ¿sí? De no hacerlo, de concientizarse o por lo menos tratar de hacerlo menos o ir dejándolo de a poco, que no se deja de la noche a la mañana porque es un vicio, es como uno, depende cómo lleva la vida o los nervios, cómo tiene la vida, es que por ahí fumando un cigarrillo canalizás por ahí, pero bueno, no es la solución. Yo era de fumar un paquete de 20, sí, por día. Hoy en día estoy tratando de fumar que uno de 10 me dure 3, 4 días. No solamente por la salud es lo más importante, pero sino también por la situación económica, ¿no? En vez de comprar un cigarrillo, a ver, es una vergüenza que tenga que dar por ahí algo así, un poco negativo con lo que es el tabaco, bueno, pero está bueno también que ustedes puedan hacer un reportaje de esto. Cuando empecé tenía 14 años, viste, por ahí empezás por una grandeza de decir me siento mayor o imponer un poder, pero no está bueno porque se torna en un vicio que después es difícil de dejarlo, pero la idea es concientizarse que no está bueno. La nicotina, que es la droga que contiene el cigarrillo, es la que produce la dependencia, la adicción. Se sabe ya hace 50 años lo que produce el cigarrillo, el daño en el organismo, pero en la última década se pudo demostrar el grado de adicción que produce la nicotina y a través de esos estudios se pudo lograr un tratamiento para disminuir el consumo, o sea, hacer un tratamiento con drogas para que el paciente deje de fumar. Me has preguntado si es física o psíquica. La nicotina es una droga y como toda droga produce una dependencia física y psíquica. Y como toda droga, cuando uno suspende la droga, en este caso la nicotina, que nos produce una abstinencia. Por eso el paciente a veces nos dice en el consultorio, mira, dejé de fumar de golpe, como dice el paciente, y me sentí muy mal, tuve cefalea, dolor de migraña, transpiré, me puse malhumorado, me falta de concentración. Son los síntomas de la abstinencia a la nicotina. Al faltar la nicotina en el cerebro, tenemos esos síntomas. Lo vemos fumando, estamos haciendo unos testimonios a los fumadores. ¿Cuánto tiempo hace que fuma? Y desde los 13 años, tengo 60. ¿Y trató de dejarlo alguna vez? Intenté, inclusive lo dejé un año y lo volví a agarrar. Sí. Es muy difícil salir de... Es muy difícil, lamentablemente sí. ¿Y usted ve que le hace mal? Sí, por supuesto. No solamente a mí, a mis nietos que me piden que no fume más, son chiquititos, tienen 2 años y medio. Claro. Así que imagínese. Pero bueno, pero lo voy a tratar de dejar. Ajá. ¿Y inició algún tratamiento así con algún médico? No, ninguno. No, jamás. Ajá. Así. ¿Por qué? Porque usted mismo dice... No sé, no. Es que por ahí lo dejo un día y ya lo vuelvo a agarrar. Ajá. Es más fuerte. Sí, es mucho más fuerte, sí. Lamentablemente no hay forma de poderlo dejar. ¿Y cuánto fuma más o menos por día? Y entre un atado y medio, un paquete y medio. Se dice que la adicción a la nicotina es igual o peor que la adicción a la cocaína. Es muy adictiva. Por eso hay varios tipos de tratamiento para que uno pudiera dejar de fumar. No solamente tomar una medicación, hay etapas en
en el dejar de fumar. Si uno la podemos clasificar las etapas, etapa precontemplativa, contemplativa, un plan de acción, preparación. Cada paciente o cada persona que viene al consultorio siempre nos pregunta, o el médico, generalmente tenemos la obligación de preguntarle si fuma o no fuma y desalentar el hábito. Y ahí uno puede evaluar si el paciente tiene intenciones de dejar de fumar o no. Si uno le pregunta a un paciente, ¿pensó en dejar de fumar? Y nos dice que no, ese paciente no ha pensado y no tiene interés de dejar de fumar. Ahí ninguna conducta ni farmacológica ni psicológica va a hacer efecto si el paciente no está decidido. Es una etapa precontemplativa. Contemplativa cuando contempló dejar de fumar. Si tengo pensado dejar de fumar en los últimos 6 meses. Bueno, ahí uno ya empieza a hablar con el paciente, a darle información y a prepararlo. Etapa de preparación en 30 días, etapa de acción, tratamiento para dejar de fumar, y lo que se considera ex-tabaquista es a partir del año. Cuando el paciente dejó de fumar y pasó un año, uno podemos considerarlo ex-tabaquista. Pero siempre tenemos el riesgo de que vuelva a recaer, como cualquier otra droga. Claro. En el año 1982, el término fumador pasivo estuvo muy en boga, ¿sí? Se han hecho estudios y se demostró que el paciente que recibe el humo, o la persona, no dice paciente porque estamos acostumbrados a estar con pacientes, claro. La persona que recibe el humo de otro paciente tiene mayor probabilidad de desarrollar enfermedades respiratorias, sobre todo en los chicos, cuando el papá o la mamá fuma adentro de la casa o fuma en el embarazo. Eso está demostrado que es así. Uno sabe que el humo del cigarrillo, hablamos de la nicotina que produce la adicción, pero lo que produce el daño son los otros componentes del cigarrillo, que si uno los desglosara y realmente analizara lo que trae, yo no sé quién pudiera fumar. Alquitrán, tolueno, metanol, sustancia amoníaca, sustancia de limpieza para cohetes, se usa para combustible de cohetes, el metanol, tolueno, son todas altamente cancerígenas lo que trae el cigarrillo. O sea, la combustión del cigarrillo produce daño y la nicotina es lo que produce la adicción. Por eso un paciente nos pregunta, ¿pero cómo? ¿Chicles de nicotina, parches de nicotina? ¿No es lo mismo que estar fumando? No es lo mismo, porque la nicotina no hace daño, es la droga que produce la adicción. Entonces uno puede al paciente medicarlo y para bajar la cantidad de cigarrillos por día puede decirle, bueno, mastique 2 o 3 chicles de nicotina según el paciente, según la dosis que esté fumando el paciente. Cuénteme, ¿usted fuma? No. No fuma. No fumo. Fumaba hace muchos años. Ajá. ¿Y cuánto llegó a fumar? No, era un fumador social, pocos cigarrillos por día. ¿Y qué le dice a los que fuman, por ejemplo? No, que está demostrado estadísticamente, etcétera, que hay una relación directa cáncer pulmón fumar. Es decir, eso no hay tutía, es la curva, o sea, mayor consumo, mayor cantidad de cáncer de pulmón. De manera que le aconsejaría que no fumen. No está autorizado en Argentina ni en muchos países del mundo el cigarrillo electrónico. ¿Por qué? Le voy a mostrar que lo preparé para eso. Esto es del ATS, Nacional Americana de Tórax. En el Congreso de Estados Unidos, cuando vamos todos los años, tenemos este papelito. ¿Esto qué dice? ¿Cuánto sabe usted de cigarrillo electrónico? Bueno, está demostrado que tiene los mismos componentes químicos que el cigarrillo y está demostrado que puede producir también cáncer de pulmón. No hay estudios a largo plazo que demuestren, por ejemplo, la afectación laringea, pero el paciente que fuma y pasa al cigarrillo electrónico sigue teniendo en la mano el cigarrillo, sigue dependiendo de ponerle el líquido que se quema el cigarrillo y sigue con esa dependencia. O sea, en la actualidad no está indicado para dejar de fumar. Ningún médico podría indicar un cigarrillo electrónico como tratamiento. Por ese motivo se vende en cualquier lado, en kiosco, lo vende el vecino. Entonces hay que tener cuidado con el cigarrillo electrónico. No hay estudios a largo plazo todavía que nos digan qué va a pasar si se va a autorizar o no. En la actualidad no está recomendado. Y esto es lo que dice este papel. Si usted quiere dejar de fumar, ve a su médico, no use cigarrillo electrónico. Sería un resumen de eso, porque tiene los mismos componentes químicos que el humo del cigarrillo común. Entonces produciría lo mismo. Entonces, en resumen, no está indicado en la actualidad para dejar de fumar. Mi padre era fumador. A raíz de eso le cortaron una pierna, una operación, le sacaron parte de un pulmón y 2 costillas. Entonces, nunca me interesó, nunca me gustó, o sea que... Y viví dentro de los fumadores, porque andaba en un colectivo en la época que se fumaba, de media distancia. De cualquier parte, claro. Abría la ventanilla y salía el humo, daba vuelta dentro de cosas en pleno invierno,
salía el humo por afuera. O sea que he fumado lo que no fumé, yo lo fumé de los otros. Todo depende del humo del cigarrillo, depende de la frecuencia, primero del número de cigarrillos. Fumar 40 que fumar 2 no es lo mismo. El humo es lo que produce el daño del cigarrillo. Si yo fumo 20 cigarrillos, fumo 10, no es lo mismo. Entonces tenemos la cantidad de cigarrillos, la frecuencia de la pitada, cuánto tiempo está el humo o la profundidad de la bocanada, vamos a llamarlo, del humo, y cuánto tiempo uno tiene esa retención, que uno bloquea la ventilación. Cuando uno pita, el tiempo que uno tiene bloqueada la ventilación. Todo eso depende del daño que produzca el cigarrillo. Y te repito, por supuesto, no es lo mismo fumar 20 cigarrillos que fumar 40 cigarrillos. Hay una cuenta que se llama paquetes años. Cuando uno habla de medicina, no habla de cuántos cigarrillos el paciente fuma por día. Se llama paquetes años. Y es una cuentita que uno suma la cantidad de cigarrillos por día, ¿sí?, por años de fumador dividido 20. Se llama paquetes años. Entonces hay una encuesta que uno puede hacer a un paciente cuando viene a la consulta y uno le pregunta, uno es masculino, femenino, por supuesto, eso para más que nada para ver el EPOC o no EPOC. Ahora podemos echar un poquito qué es lo que produce el cigarrillo, realmente en el pulmón. Paquetes años, le da, hace cuánto fuma, si tiene catarro, si le falta el aire. Uno hace una pequeña encuesta y uno dice, bueno, usted debería hacerse una espirometría, que es para ver la capacidad respiratoria. Porque el cigarrillo, el humo, lastima el pulmón, hablando del pulmón, dejando de lado la parte cardiovascular, por supuesto, lastima el pulmón, produce enfisema, que es el daño del pulmón. Día a día eso va aumentando. Al lastimar el pulmón, disminuye la capacidad respiratoria y el paciente empieza a sentir disnea, siente que le falta el aire, que puede ser a gran esfuerzo o puede terminar de reposo la disnea. Entonces es muy importante preguntar al paciente o a la persona si le falta el aire, si tiene tos a la mañana y si fuma, por supuesto. Si reúne ciertos criterios, uno podría hacer una espirometría para medir la capacidad respiratoria. Que no solamente la espirometría es para el EPOC. La gente piensa que vengo a hacer un estudio de EPOC. No, la espirometría es para medir la capacidad respiratoria. Y en el paciente que fuma, si le da alterado, tiene altas chances, si no hay otra patología como asma, que sea la patología sea respiratoria causada por el cigarrillo. Que veo muchos fumadores y bueno, y la mayoría del paciente que fuma termina, de 3 que fuman, un paciente desarrolla EPOC, que es enfermedad pulmonar crónica, y lamentablemente el paciente ya lo ve de mayoría de 65, 70 años cuando no dejó de fumar y ya llega, hace una espirometría y ya tiene EPOC, moderado a severo, y ya uno como que llega un poco tarde a la consulta. Por eso el consejo es, primero, dejar de fumar. Parece fácil, pero es un tema muy difícil de abordar. Dejar de fumar es muy complejo, y si el paciente fuma, hacer una consulta al médico clínico, al especialista, para intentar dejar de fumar y hacer los controles, ¿sí? Un paciente que fuma más de 20 años debería hacerse una espirometría o consultar, o si tiene falta de aire o tos, consultar con el médico, el clínico o el neumonólogo. Hay una carga genética que está demostrado que afecta más a los varones que a las mujeres, el EPOC. Pero en fumar es 1 a 1, no hay diferencia entre si fuman más los hombres que las mujeres. Generalmente en la estadística dice que son los 12 años cuando empiezan a fumar, y uno no entiende por qué. Lo que sabe que el chico empieza a fumar por pertenecer a un grupo. Fuma el amigo, y si no fuma quedó afuera de ese grupo sin saber los riesgos que lo ocasiona. Y al fumar tan tempranamente van a aparecer los síntomas más tempranamente. Porque un paciente de 42 años, si fumó a los 12, son 30 años de fumador. Entonces, antes empieza a fumar la persona, van a aparecer antes los síntomas. Y como dijimos, 1 de cada 2 pacientes que fuman, alguna enfermedad relacionada con el tabaco va a tener seguramente a lo largo de la vida. Es un tema muy difícil de abordar, nunca es tarde para dejar de fumar, ese es el consejo. El médico no va a convencer al paciente o a la persona, ni la familia va a convencer al enfermo o al no enfermo que fuma. Pasa por uno, intentar dejar de fumar, no es fácil. Si uno no lo piensa, nunca lo va a intentar, y no hay ninguna solución mágica. Uno no puede ir al médico diciéndole vengo a dejar de fumar y dame algo para tomar para dejar de fumar. No, hay muchos tipos de abordaje, psicológico, medicación, es muy amplio el campo, pero lo importante es que el paciente esté decidido, ponga una fecha y con el médico trabajar juntos para que pueda lograr el camino. Si el paciente no tiene las ganas o la voluntad, no hay ningún medicamento que haga dejar de fumar.